Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este ratito que nos regala el Padre en su amor y en su soberanía para que estemos en su presencia y podamos ser edificados a través de su palabra. Le recuerdo que es bueno, si a usted le gusta este contenido, si edifica su vida, si es de bendición para usted, pues que le dé me gusta, porque entre más me gustas tenga un video, pues la misma plataforma lo puede recomendar a otras personas que estén buscando contenidos similares. Suscríbase al canal, active la campanita para que el mismo YouTube le informe cuando estamos subiendo nuevo material, y comparta estos audios, comparta estos videos con aquellas personas que rodean su vida, con su familia, con sus amigos. Seamos todos ese instrumento que Dios pueda usar para proclamar su palabra que trae libertad y vida a todo aquel que la recibe y la pone por obra. Estamos en este tiempo estudiando el libro de Proverbios y hoy vamos a tener nuestra meditación en el capítulo 18. Algo que nosotros notamos a través del estudio de este hermoso libro es que está lleno de consejos para la vida, de consejos e instrucciones para que a nosotros nos vaya bien, para que a nuestros hijos les vaya bien, consejos que tienen que ver en todas nuestras áreas, para todas las situaciones que nosotros pasamos. Es un libro muy bonito y es un libro el que nosotros deberíamos consultar muy a menudo, muy a seguido, porque son consejos para la vida, y es un libro en el que nosotros como padres debemos enseñar, instruir y formar a nuestros hijos. En el capítulo 18 del libro de Proverbios nos encontramos 8 versículos que nos hablan del mismo tema, y vamos a hacer el estudio de esta manera. El capítulo tiene 24 versículos y algo que me llama la atención es que la tercera parte de ellos nos está hablando de la lengua, de lo que hablamos, de lo que decimos, y es un tema que se trata mucho en este libro. Los que han venido siguiendo los estudios nos encontramos que capítulo a capítulo son muchos versículos que el Señor dedica a través del rey Salomón para instruirnos, corregirnos y enseñarnos acerca de las cosas que nosotros hablamos. Y en este capítulo 18 vamos a leer esos versículos que nos hablan de la boca, de la lengua. Versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Versículo 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Vamos al versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Vamos al versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y dice el versículo 23, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Y el Señor nos enseñaba en el Evangelio una palabra que es clave para aplicar en este estudio. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que contamina al hombre no es lo que come, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de su boca, porque la boca lo único que manifiesta es el contenido del corazón. Nosotros hablamos de lo que tenemos en el corazón. Si usted quiere conocer a una persona, simplemente siéntese y escúchele hablar. En las palabras nosotros dejamos ver todo lo que tenemos en nuestro interior. Por lo tanto, dice el versículo 4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría.
Cuánta profundidad tenemos nosotros cuando hablamos. Me impacta mucho porque hay un versículo que exalta las palabras del sabio, pero todos los demás son correctivos. Todos los demás son correctivos de los errores que nosotros cometemos al momento de hablar. Y aquí nos está hablando este primer versículo de profundidad y de sabiduría. ¿Qué tan profundas son sus palabras? ¿Cuánta sabiduría puede salir de nuestra boca para enseñar a nuestros hijos, para hablar con la gente? El profeta Isaías, en uno de los capítulos de Isaías, tiene un versículo muy bonito. Dice que el Señor despierta mi oído en la mañana para hacerme oír como los sabios y para que yo pueda llevar palabras al cansado. Somos nosotros aquellos que Dios usa para levantar, para edificar, para animar, para instruir, o son nuestras palabras aquellas que simplemente critican, juzgan, están hablando mal. Aquí vemos versículos que nos abran la boca del necio, es quebrantamiento para sí, atados con nuestras propias palabras, encendiendo llamas, encendiendo fuegos, hablando chismes, inventando mentiras, hablando sin escuchar primero. Entonces nos dicen algo y nosotros respondemos algo que no tiene nada que ver, porque no prestamos atención a las palabras que hemos recibido. Y hay un versículo clave que para mí, hablando de la lengua, lo resaltaría en este momento, y es el versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestra boca la estamos usando para crear vida, para bendecir, para transformar lo que está equivocado en algo correcto, para animar al que está cansado, o estamos usando nuestra boca para destruir. Nos destruimos a nosotros mismos cuando estamos hablando de manera incorrecta. La Biblia a esto le llama maldecir. Uno siempre pensaba que maldecir era la palabra maldito, pero maldecir es mal hablar, hablar de manera incorrecta, hablar lo que no se debe. ¿Cuánta sabiduría tenemos nosotros para instruir y enseñar a nuestros hijos? ¿Qué estamos hablando de nuestro cónyuge? Estamos proclamando la palabra de Dios con nuestra boca, para que nuestra boca hable lo bueno, hable con sabiduría, hable con verdad. Usted y yo nos tenemos que llenar de la palabra de Dios. Dice el versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿De qué nos estamos llenando nosotros para poder hablar? ¿De qué se alimenta usted? ¿Cuánta palabra de Dios lee, memoriza, medita? ¿Cuáles son las canciones que usted está cantando? Esta semana estábamos aquí viendo un programa de televisión, la historia de una cantante colombiana, y escuchar esas letras, uno dice, ¿esto en qué edifica? Y cantan a todo pulmón. Es que tengo un amante porque mi esposo no me llena y me obligó a serle infiel. Y una cantidad de cosas. Me enamoré de un hombre ajeno y me enamoré del marido de mi amiga. Y si usted escucha eso y canta eso, y estoy borracho y voy a beber hasta perder el control, esa información se la estamos mandando al cerebro. Es algo recíproco. Lo digo a viva voz, me estoy escuchando a mí mismo, yo no sirvo, no me sale, esto no va, esto es imposible, nadie me quiere, no soy importante, yo no sirvo para nada, ustedes no sirven para nada, ustedes son incapaces, son unos ineptos, mi esposa no va a cambiar, mi marido no va a cambiar, con este hijo ya no hay nada que hacer, este matrimonio se perdió, este país. Qué diferente que nosotros digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Porque mi Dios es ese Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Porque mi Dios hace brotar aguas en medio de los desiertos y ríos en medio de los sequedales. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque el Señor ha prometido en su palabra abrir puertas que nadie puede cerrar y cerrar puertas que nadie puede abrir. El Señor dice en su palabra que Él le da fuerzas al que está cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando el Señor dice en su palabra: he aquí yo hago obra nueva, dejen de mirar el pasado, miren hacia adelante. Tú eres el que hace una obra nueva. Tú eres el que transforma, Señor. Tú eres el que cambia. En vez de decir: esta mujer ya no cambia, este hombre ya no cambia, este matrimonio está perdido, aquí ya no hay nada más que hacer, este hijo ya no. Mire, la tercera parte de este capítulo nos habla del poder de la lengua y dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, pero para cambiar nuestra manera de hablar tenemos que cambiar las fuentes que están alimentando nuestra vida. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que rodearnos de personas que piensen diferente, que sean de testimonio, personas que sean sabias. Si usted tiene problemas con el chisme, usted no puede andar con chismosos. Algo que usted y yo tenemos que cambiar es que para que se genere un chisme hay uno que lo cuenta y hay uno que lo escucha y luego va y lo repite. Entonces hay cosas que es mejor no escuchar. Hay personas con las que es mejor no estar. Cuando usted identifica que tiene ese problema en su vida, apártese de aquellos que lo llevan a caer en lo mismo y busque personas que le edifiquen. Busque personas que hablen diferente. Rodéese de personas sabias. Rodéese de personas que tengan profundidad en sus palabras, aunque a veces esa profundidad nos incomode. Aunque a veces esa profundidad de cierta manera desnude nuestro corazón. Pero esa profundidad en la sabiduría del Señor nos llevará a corregir, a tomar otro rumbo, a ser diferentes. Dice el versículo 1: su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. La naturaleza del hombre es buscar su propio deseo. Y algo que debemos tener claro: una vez que usted y yo nos apartamos del propósito de Dios para nuestras vidas, nos vamos a enredar en muchas cosas que a lo mejor son opuestas a lo que Dios tiene preparado para nosotros. A lo mejor por buscar nuestro propio deleite, nuestros propios deseos, dejamos de lado lo que Dios ha preparado para nosotros y nos va mal en negocios, en relaciones, en decisiones que tomamos en la vida. El Señor nos llama a hacer la voluntad de Dios como si fuera mi propia voluntad. Y así entonces esa voluntad de Dios perfecta se cumplirá en su vida y en mi vida. Dice el versículo 2: no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. A una persona necia no le interesa aprender de otro. El necio siempre piensa que no necesita a nadie, no necesita aprender más y presume de lo que sabe, de lo que piensa y cree que eso es lo correcto y él lo necesita cambiar. Esto es lo que yo creo y esto es así. Eso es terquedad. La Biblia lo llama necedad y eso es rebeldía. Una actitud que debemos cambiar en nuestro corazón. Ninguno de nosotros está en la perfección plena. Todos necesitamos ser enseñados. Todos necesitamos ser instruidos, porque todos nosotros en muchas áreas de nuestra vida todavía somos ignorantes. Dice el versículo 5: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Nosotros en el capítulo pasado hablábamos de la justicia. Nosotros debemos vivir en la justicia de Dios. No es bueno tener preferencias
con una persona impía solamente porque tiene dinero, porque es poderosa, porque tiene posesiones, porque tiene una posición que a nosotros nos podría beneficiar. Eso no está bien. Pervertir el derecho de un justo para darle preferencias a otros simplemente porque nos pueda convenir, eso nos va a traer luego consecuencias bastante nefastas en nuestro diario andar. Dice el versículo 9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. En hebreo, este versículo dice que el que es negligente en su trabajo va de la mano del derrochador y del destructor. ¿Qué es ser negligente? Es hacer las cosas mal, es hacer las cosas tarde, es hacerlo a mi manera y no como se me ha pedido que se haga. Esto nos pasa mucho en nuestros lugares de trabajo, en las delegaciones que recibimos en el ministerio, en las delegaciones y tareas que tenemos que hacer en nuestra casa. La negligencia es un mal compañero. La negligencia es un mal consejero, porque a nosotros el Señor nos llama a caminar en la excelencia, aún en las cosas más pequeñas de la vida. ¿Qué pasa con un empleado negligente? Tarde que temprano lo echan del trabajo, porque se vuelve ¿qué? Derrochador. Se pierden inversiones, las que trabajamos en las casas de familia, entonces derrochamos el jabón, derrochamos las pastillas de lavavajillas y nos gastamos todo en un solo día, y el frasco de aceite en una semana ya no hay aceite. Eso es ser negligente. El Señor nos llama a nosotros a hacer bien las cosas y que no seamos identificados como aquellas personas mediocres y superficiales. Y dice el versículo 10, que para mí a nivel personal es el versículo estrella de este capítulo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En las murallas de las ciudades antiguas había torres, y en esas torres estaban los centinelas día y noche para avisar cuando venían extraños a atacar la ciudad. Así que este versículo lo que nos está diciendo es que la mejor protección que usted y yo podemos tener en nuestra vida es el nombre de Dios proclamado en nosotros. ¿Y qué es el nombre de Dios proclamado en nosotros? El nombre de Dios son sus atributos, sus instrucciones, su carácter, lo que le identifica a Él. No quiere decir solamente que usted y yo por la mañana, como hacen muchos, se echan la bendición, le dan besito, una estampita y me cubro con la sangre de Cristo. No. La sangre de Cristo no es un amuleto y el nombre de Dios no es un amuleto. El nombre de Dios, identificado con sus características, con sus atributos, con su carácter, es lo que nosotros tenemos que hacer nuestro. Dios es amor, pues yo tengo que perfeccionarme en ese amor. Dios es luz, yo tengo que venir a buscar su luz para no andar en tinieblas. Dios es bueno, yo me ejercito en la bondad que Él me da. Dios es justo y misericordioso. Busco en su presencia y a través de la obediencia desarrollar misericordia con otros. ¿Cuántos atributos? ¿Cómo es el carácter de Dios? Mi Dios es perdonador, pues yo me escondo en su perdón, me apropio de su perdón y aprendo a perdonar. Dios es santo, pues entonces yo voy a buscar su santidad. Yo voy a renunciar al oculto, a lo necio de mi vida, a la malicia de mi corazón, y voy a buscar la santidad de Dios, porque cuando el nombre de Dios es proclamado en mi vida, Él me defiende, Él pelea por mí, Él me esconde en su presencia y me levanta. 7 veces puede caer el justo, pero las 7 veces el Señor lo va a levantar. Para mí este versículo es una llave
en nuestra vida, pero entendámoslo desde la profundidad. El nombre de Dios no es un amuleto. La sangre de Cristo no es un amuleto. La palabra de Dios no es un amuleto. Esto lo tenemos que vivir. Tiene que ser nuestra búsqueda diaria en esa transformación de nuestro carácter, buscando el carácter de Cristo, buscando la esencia del Padre en nuestra vida, para que Él nos pueda defender. Y dice el versículo 11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Miren el contraste entre estos dos versículos. Torre fuerte es el nombre de Jehová, pero los insensatos que ponen su esperanza en las riquezas, esa es su ciudad fortificada. Y aquí hay algo muy fuerte, como un muro alto en su imaginación. Un mundo de fantasías. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, dice el profeta Jeremías, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios. Y en el versículo antes dice que el valiente se alaba en su fuerza y el rico en su riqueza y el sabio en su conocimiento. Pero todo eso es efímero. La sabiduría del hombre jamás alcanzará la sabiduría de Dios. Y las riquezas hoy son, mañana no son nada. Y las posesiones, los nombres, nuestros lugares, hoy somos y mañana puede que no seamos nada. Todo eso es efímero. Nuestra torre fuerte es el Señor. Versículo 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Y este versículo nos hace pensar en el ejemplo de Nabucodonosor. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, se le olvidó que el rey soberano sobre todo es el Dios de Israel, es el alto y sublime. Se le olvidó que toda la gloria que él tenía venía de parte de Dios. Y cuando se dio la gloria a sí mismo, vino el quebrantamiento. Dios lo humilló. 7 años vivió como una bestia en el campo. 7 años como una bestia. Usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón. Todo lo que tenemos hoy es solo porque Dios ha sido bueno. Es solo porque Él ha tenido misericordia y nos lo ha querido traer a nuestra vida. Su esposo, su esposa, sus hijos, su carrera, su profesión, su trabajo, su empresa, el ser siervo de Dios y servir en su casa, tener hoy buena salud, un lugar bonito donde vivir. Todo es gracia recibida, es por Él, y a Él sea la gloria, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre, decía el salmista. Versículo 14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Qué difícil es estar al lado de una persona que por todo se queja, que de todo está triste, que por todo se deprime. Qué difícil para nosotros que nuestra vida vaya a más. Si estamos afligidos y quejándonos todo el tiempo, así no van a cambiar las cosas, así no vamos a mejorar. Si hace mucho sol, qué horrible este calor. Y ahora que llegó el fresquito, qué horrible este frío. Y no llueve y qué pereza esta sequía. Y empieza a llover, qué jartera esta lluvia. La queja lo único que hace es apartar la bendición, la abundancia, el gozo. ¿Y sabe qué pasa? Que una persona así se va quedando sola, porque no es bueno estar con una persona así. Nadie quiere estar al lado de una persona que lo único que emite son esas malas energías, esa tristeza y esa pesadez de corazón. Dice el versículo 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia.
Una persona sabia es aquella que todo el tiempo quiere aprovechar sus recursos. Todo el tiempo está buscando aprender, mejorar, hacer las cosas bien, aprender un poco más, perfeccionarse en lo que hace, buscar siempre ir a más, mejorar en todo tiempo. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Tú quieres ganarte el favor de otras personas. Sé generoso y sé agradecido. Seamos generosos, seamos agradecidos. Demos gracias a Dios, demos gracias a la gente. Hagamos favores a otras personas. Estemos dispuestos a dar. Mira, hacer un favor no solamente es dar dinero, es acompañar a una persona, es tener detalles que alegren el corazón de una persona, es acompañar, es animar. Eso nos va a abrir a nosotros puertas. Aquí dice la Biblia, le lleva delante de los grandes. Acérquese. En el trabajo de un poquito más. Yo sé que hay empleadores, hay jefes que abusan, pero qué bueno cuando nosotros tenemos ese equilibrio de vida y podemos dar un poquito más y ser agradecidos en todo tiempo. Mejor dicho, ande con una sonrisa en los labios. Sea bonachón con la gente, sin dejarse abusar, sin caer en extremos. Pero tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir. Dice el versículo 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Versículo un poquito especial. Tenemos que escuchar a todas las partes en un conflicto antes de dar un consejo y antes de emitir un juicio. Usted escuchó a la esposa, escucha al esposo. Usted escuchó al padre, escucha al hijo. Usted escuchó a la señora, pues escuche al otro con quien tiene el problema. Porque siempre hay dos versiones mínimo de una misma situación. En eso nosotros tenemos que aprender, esto es sabiduría. No nos podemos quedar con una sola versión, con una sola historia. Antes de dar un consejo, antes de emitir un juicio, dar una opinión. Si usted no conoce a todas las partes en medio del conflicto, es mejor tener cuidado con lo que vayamos a decir, porque es delicado, podríamos hacer mucho daño. Dice luego, estamos en el versículo 17, versículo 18, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Dice el versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Cuando una persona está ofendida, es como si tuviera un candado así grande cerrado y se perdió la llave. Muy difícil acceder, muy difícil apaciguar. Tenemos que cuidar esas contiendas. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Tengamos cuidado con la ira. Tengamos cuidado con estar guardando el enojo. Tengamos cuidado con tener nuestro corazón lleno de rabia, lleno de odio. Y aquí me parece muy fuerte porque habla de los hermanos. ¿Cuántas situaciones vivimos? En mi casa somos 10, bueno, fuimos 10, ahora somos 8, ya faltan 2. En las relaciones familiares hay muchos problemas, hay muchos conflictos. Y nosotros como hijos de Dios debemos buscar la paz, la reconciliación, el no dejar cosas guardadas en el corazón. Hay gente que lleva años que no se habla con un hermano, con su padre. Hay gente que se ha apartado y no tiene ningún contacto con la familia. No esperemos la cama de un hospital.
No esperemos los momentos duros de la vida para luego tener que llorar y decir tanto tiempo perdido. Es mejor reconciliarse a tiempo. Es mucho mejor reconciliarse a tiempo. Dice el versículo 22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué podríamos explicar de este versículo? El matrimonio es una bendición. El que haya esposa halla el bien. Pero varones, sepan escoger su esposa. Si usted es un hijo de Dios y usted está con deseos de formar un hogar, vaya despacito, busque la sabiduría, la dirección del Señor, el consejo de sus padres, el consejo sabio de sus pastores. Pídale al Señor que le abra los ojos, porque es que a veces se meten con unas mujeres que no, que nada que ver. El que haya esposa halla el bien, alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando encuentra una mujer que ama a Dios por encima de todo, cuando encuentra una mujer que está dispuesta a pasar procesos de transformación y renuevo en su vida, no va a encontrar una mujer perfecta porque no existe y no la hay. Pero sí una mujer que en su corazón desee y anhele la gloria de Dios en su vida, buscar la santidad, amar la verdad. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y dice el último versículo, el 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. La clave para tener amigos es nunca quejarse de que no tenemos amigos. Eso a veces nos pasa, ¿no? Es que yo no tengo amigos. No, yo tengo que mostrarme amigo. A veces queremos que la gente venga, nos busque y es que nadie me llama, es que nadie me escribe, es que nadie se ocupa de mí. No, yo tengo que dar el paso. Yo tengo que mostrarme amigo, yo tengo que mostrarme generoso. Cosas tan sencillas como saludar, interesarme por el otro. Usted quiere tener amigos, ¿a dónde los va a buscar? Salude a su vecino. Sostenga la puerta del ascensor mientras entra la señora con el carrito del bebé. Si puede, ayúdale a entrar las bolsas de la compra al que acaba de llegar y está encartado. Muéstrese amigo, muéstrese amable. Sonría, salude. Estamos viviendo en un mundo y en un tiempo donde cada uno va a su aire y a su bola, como dicen aquí en España. Y pasamos el uno del otro y vamos corriendo por la vida. Llegue al ministerio y no se siente en una silla a esperar que lo saluden. Párese en la puerta, reciba a la gente en la puerta. Buenas noches, bienvenido, el Señor le bendice. Váyale a su pastor, aquí estoy. Enséñeme cómo se recibe la gente en la puerta, para que soy bueno. Llegó una persona nueva a la iglesia. Vaya y salúdele, preséntese. ¿Usted cómo se llama? ¿Quién lo invitó? Mucho gusto, yo soy Pedrito Pérez. Aquí estamos para servirle. ¿Alguna petición de oración? Yo puedo orar por usted. A veces llega la gente nueva al ministerio y están los circulitos. Los que están, los servidores, los que están allá encerrados entre ellos mismos, míreme, no me toque. Y los que llevan más tiempo en la iglesia, entonces están en sus grupitos, las señoras aquí, los muchachos allá, y el nuevo llega, se sienta en una silla, no hay quien le diga bienvenido, ¿cómo está? Y cada uno en su lado, y se sirve el refrigerio, y todos se sientan a comer, y el nuevo ahí sentado, callado, porque nadie se acerca. No, mire lo que nos dice la Biblia. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. Seamos amigables. Cuando usted y yo estamos siendo liberados de la amargura, de la tristeza, de la queja, de todo lo que hemos hablado aquí, podemos sonreír. Tenemos la libertad de acercarnos, de tener actos de bondad con los demás. Sobre todas las cosas, que esto lo podemos recibir en cuanto usted y yo
entremos al secreto con el Señor y pasemos en las manos de Dios a través de la oración, a través de la alabanza, a través del ayuno, en la meditación de la Escritura y obedeciendo la palabra. Nuestras vidas van a ser cambiadas. Vamos a ser nuevas personas. Y todas estas bendiciones y todas estas cosas tan bonitas nos van a llegar. Y lo que vemos aquí que está mal, que está feo, que está equivocado, se va a ir erradicando de nuestras vidas. Acompáñame a orar en esta mañana. Padre, en tu presencia damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Eres bueno al buscarnos, al encontrarnos, al darnos tu amor, tu perdón, Señor. Eres bueno cuando nos entregas tu palabra y nos dedicas un tiempo para enseñarnos, para instruirnos. Eres bueno porque nos escuchas cuando venimos a ti en oración. Eres bueno, Señor. Hoy hemos estudiado en este capítulo 18. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Tú eres nuestro escondedero, nuestro refugio. Tu presencia es el lugar donde somos transformados, cambiados, levantados. Tu presencia, Señor, es el quirófano que hace esa extraña operación en nuestro ser interior, que nos cambia el corazón, que nos renueva la mente, para que lo que hable mi boca sea conforme a tu verdad. Señor, gracias por enseñarnos las malas consecuencias de maldecir, de mal hablar, y recordarnos en esta mañana que tu palabra es poder y vida, que la vida y la muerte están en el poder de mi boca. Señor, yo quiero hablar vida, proclamar vida, hablar verdad. Y por eso te pido perdón, porque al contrario me he quejado, he chismeado, he sido como un loro sin parar. Falta me hace escuchar antes de hablar. He emitido juicios sin conocer la plenitud y la verdad de todo. He hablado necedad contra mí mismo, contra mi esposo, mi esposa. He hablado lo malo contra mis hijos. Me he expresado mal de mis jefes, de mis hermanos, de mis consiervos. He hablado mal de este país donde me has traído, de la economía, de los gobernantes, del clima, Señor. Hoy te pido perdón, porque mi corazón se ha deleitado más en darle y darle en el pensamiento a esas cosas, que profundizar en tu palabra, meditarla, memorizarla y repetirla, hasta que las cosas sean nuevas, porque tú eres el que hace nuevas todas las cosas. Ayúdame, Señor, a interiorizar tu palabra en mi vida, para hablar con ella y experimentar, Señor, que las cosas sean diferentes, que mi vida sea diferente, que haya un cambio en mi entorno, porque yo estoy siendo transformado, Señor. Padre, gracias por alumbrar nuestros ojos. Padre, gracias por enseñarnos la prudencia, la sabiduría, la inteligencia, el no andar corriendo por la vida tomando decisiones a la ligera. Padre, gracias por recordarnos hoy la importancia de ser amables, de mostrarnos amigos, de ser agradecidos contigo, con las personas. Padre, gracias por estos consejos, por estas instrucciones, que si las ponemos por obra nos llevarán a ser mejores personas, mejores cónyuges, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, Señor. Podremos llevar tu luz, dar un testimonio vivo de que tu palabra es real, de que tú eres real, mi Señor, que no eres una mera religión, una creencia, sino que caminar contigo transforma vidas. Padre, ponemos este día en tu altar, nuestras vidas en tus altares, y una disposición firme en nuestro corazón para ser transformados, para ser cambiados,
para que nuestro corazón lleno de ti, saciado de ti, pueda mandar a nuestra mente y a nuestra boca palabras profundas que transformen, palabras de sabiduría, palabras de verdad, palabras que edifiquen, palabras que levanten, que consuelen, palabras, Señor, que nos permitan llegar a aquellos que están cansados, que han perdido la esperanza, que han perdido la fe. Y en lugar de quedarnos nosotros sentados esperando que alguien venga a ayudar, nosotros llenos de ti podamos dar ese primer paso, Señor. Gracias por la bendición de este día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos tu bendita palabra. Gracias por darnos tu presencia. Gracias por ser nuestra torre fuerte. En tu nombre oramos, poderoso Jesús, autor de nuestra salvación. Gracias por estar con nosotros. Amén y amén.